En tu caso es un caso espectacular en el que podemos ver nuestra historia, no solo se suele llamar historia mayúscula, sino la historia sentimental, los cambios de nuestro país desde los años 70 hasta nuestros días a través de tus comedias a lo largo de las décadas. Y eso es un privilegio. Alguien que empiece viendo tus primeras películas y llegue a la que viene, tiene un panorama privilegiado de lo que ha sido la historia de España. También tiene mérito y tiempo. Y tiempo, porque son ¿cuántas películas son? ¿40? Por ahí? No, tirando por alto 27. Vaya, sí que he tirado yo por alto. Sí, 28 por la última. 28. A lo mejor estoy... Bueno, incluye un documental y dos claro. que son de sketches. Sí. Pero siempre las cuento, pero menos me lío. A lo mejor he incluido películas en las que participas de otra manera, o No, series de televisión. Bueno, es verdad que incluidas series de televisión o cortometrajes, a lo mejor, o por supuesto películas en que aparezca yo como actor, sí, serían más de 40. Sí. Pero sí, películas largometrajes, digamos, realmente creo que son 26, deben ser, uno de ellos documental y dos que son películas de sketches, ¿no? Sí. Sí. Sí, la verdad es que es una larga trayectoria, pero eso, bueno, es lo que tiene la edad y el poder continuar trabajando en esto, que es la suerte que yo he tenido, fruto de eso, por un lado de la suerte y por otro lado también de trabajo y de cabezonería mía. Claro, 27 películas en tanto tiempo y además de una manera continuada y además hablaremos luego de otras cosas que aportan también tus películas. Creo que se requiere un cineasta de una personalidad tenaz muy importante, ¿no? Sí, bueno, que llega un momento en que ya quieres hacer eso, ¿no? Y es verdad que, por ejemplo, si eres escritor o pintor y tal, pues puedes a lo mejor hacer un cuadro no es tan complicado económicamente, digo, porque claro, hacer una obra de cine pues, realmente es una movida, ¿no? A pesar de que yo he intentado en muchos casos simplificar al máximo y he hecho películas algunas con un presupuesto súper mínimo, pero claro, siempre es un gran esfuerzo, ¿no? Es una aventura y un riesgo económico, más que nada que te lleva tiempo hacerlo, ¿no? Si hubiera sido más fácil, yo habría hecho ya 40. O sea, porque... Yo te las he deseado. Mi ilusión habría sido ser un director de esos de Hollywood de antiguo de los estudios, que terminabas el rodaje y decías, venga, ya deja esto y tal, ahora vete a hacer un western aquí con la Paramount. Sí. Ibas allí y decías, a ver, ¿cuál es el guión? Dice, venga, cámara aquí y tal, no sé qué, que es lo que me gusta, ¿no? Realmente parece que es mucho, pero para yo la sensación que tengo es que soy un vago. Sí. Sí. En esto coincido con Berlanga. Con Berlanga también. Berlanga Cotre decía eso y decía, hombre, pero Luis, tal, no sé qué. Pero es verdad, porque es que al final una película, pues si llevo una racha de 4 semanas, de las últimas 4 o 5 películas son de 4 semanas, una de 5, la última, la antepenúltima. Y claro, luego lo piensas y dices, bueno, pues tampoco trabajas tanto, ¿no? Bueno, 4 semanas de rodaje, pero luego estás en montaje... Lo peor es el tiempo que hay hasta que se da como el disparo de salida, digamos, sí, ¿no? O sea, que empiezas la preparación en serio y ya están los actores contratados y ya parece que todo va a ser de verdad, ¿no? Y ya parece una ayudante de dirección y ya hace un plan y los actores pues ya te llaman y tal. Ahí es cuando te empiezas a animar, ¿no? Y sobre todo cuando empiezas a localizar es genial, o sea, porque no tienes ninguna responsabilidad, viajas, vas con un grupo de amigos y tal, director de fotografía y tal, y vas a restaurantes, comes, tal, sí, no te echas la siesta, ¿entiendes? Porque dices, no, que esta tarde vamos a ver no sé qué, a localizar otra cosa, y como no pasa nada, tú localizas y dices, esto me gusta, y luego, a
ver cómo lo hacemos aquí, ¿no? Claro, pero es verdad que todo ese tiempo previo donde estás queriendo mover una película, que también muchas veces te llaman para encargarte una película, pero cuando son sobre todo proyectos tuyos, claro, normalmente es mucho tiempo donde se tiene esa sensación que Guillermo del Toro suele decir que el estado natural de una película es que no exista. Claro. Entonces todo el empeño del cineasta es intentar que se vaya materializando esto. Cuando ya empiezas a localizar, ya estás claro, bien encargado. sí, o sea, ya estás de verdad, te dices, esto parece que sí. De todas formas han salido varias películas que no sabía si las iba a terminar. Sí. Y cuando terminaba decía, uff, pues sí, se ha terminado, por lo menos se ha terminado el rodaje, luego ya veremos si el montaje, ya eso ya... Porque es verdad que una vez que te embarcas en una aventura de estas, cualquier descalabro o desvío, los actores se te van, se les pasan cosas, a los mayores se cortan el pelo, tal, y ya tu película puede desaparecer, ¿no? Sí. Eso es como el peor sueño, ¿no? Pero hay muchos casos de estos. De películas inacabadas y de películas a punto de iniciar la producción que finalmente no se ve. Sí. Hay historias tremendas. Y luego hay otra época que es también muy bonita. Bueno, el rodaje me gusta mucho. A pesar de que es como muy intenso y es súper duro y tal. Pero es maravilloso porque no te tienes que preocupar de ir al banco, ni de arreglar la persiana, ni de toda esa serie de cosas, ni de llevar a los niños al colegio. Como, joder, te dejan jugar. Y luego viene ya el montaje, que por un lado está muy bien porque ya todo se tranquiliza y empiezas a pegar todo, pero también empiezas a ver las cagadas que has hecho, ¿no? Y entonces ya te dices, algunas tienen remedio y otras... Algunas son más difíciles y tal, pues ya la montadora interviene y dice, no te preocupes, esto cortamos aquí, pegamos allá y tal. Y luego lo peor de todo es cuando estrenas. O sea, luego pasa una temporada larga que no se sabe qué haces, vienes a dar coloquios, cosas estas, ¿no? Y pues la gente dice, ¿tú en qué trabajas? Pues no lo sé, cada día es distinto, ¿no? Y intentas iniciar un nuevo guión, que también cuesta un horror, ¿no? De escribir, de pensar, de coger una idea, tal. Y luego ya cuando llega el momento peor es cuando estrena la película. Y que de las 26 que os he contado, 27, pues creo que solamente experiencias así como de ¡guau, qué bien! Ha sido una o ninguna. Ah, sí. Y sin embargo, son películas que independientemente de esa experiencia, porque te influye mucho, ¿no? Estás muy expuesto, ¿no? Entonces cuando enseñas la película, pues te entra una paranoia. O sea, por ejemplo, si la llevas, lo peor que te puede pasar, llevarla a un festival. Y que están todos los críticos allí congregados, y como decía Goran, todos los amigos enemigos allí también y tal. Entonces echas la película y luego sales y vas del Victoria Eugenia al María Cristina. Y entonces ya, si ves que hay alguien que se cruza y hace como que mira para otro lado, dices, no le ha gustado nada. Sí, hay una cosa que comentábamos antes también, que bueno, que comentabas tú, me contabas tú, claro, tu generación es la primera que trabaja en España sin tener que someter el guión ni la película posteriormente a censura. Sí. Siguiendo en la línea de esto que comentaba antes, del reflejo de la sociedad a través de las comedias, ¿tú compartes esa idea? ¿Tú crees que efectivamente, viendo tus películas, los cambios que se van sucediendo en España desde entonces, desde los años 70 hasta hoy, pueden verse reflejados? Sí, yo imagino que sí, desde luego yo no conscientemente no me desperté un día y dije voy a retratar la España del próximo siglo y del presente y tal, ¿no? Vas haciendo películas ahí como puedes y cuando llevas unas cuantas hechas, pues miras para atrás y dices, pues mira, esto era cuando pasó tal cosa, esto era tal. Yo he hecho lo que se llama un cine costumbrista y entonces eso tiene la ventaja de que no te toman así como muy en serio, porque no eres Berman, ni siquiera Saura, pero bueno, luego con el tiempo y tal, pues te lo agradecen.
hay, bueno, Tigres de papel, perdón, se me ha ido un poco el santo al cielo con lo que quería preguntarte, pero era al hilo de esto. Efectivamente, sí. Hay una cuestión, y es que esta generación nueva, te comentaba antes cómo Berlanga llevaba un poco a gala, que decía, claro, es que en ese momento de la transición, quienes a mí me reivindican son los cineastas nuevos, jóvenes, que eran Colombo y Trueba, y de hecho los dos estuvisteis por La Escopeta Nacional, que también es la primera película que hace Berlanga sin tener que someter la censura. Sí, sí, efectivamente. No, yo tengo la suerte, claro, que no tuvo, digamos, la generación anterior, de que mi primera película es del año 77 y justo ahí desaparece la censura. Entonces, antes tenías que presentar el guión, con lo cual, claro, presentar el guión ya se autocensuraban muchas veces porque decían, bueno, no puedo escribir esto porque me lo van a cortar, ¿no? Y luego, si no te autocensurabas tú, incluso aunque te autocensuraras, te volvían a censurar. Había una anécdota que contaba José Luis Berlanga de su padre, que decía, no, es que estaba la censura allí y nos contaron que decían, a ver, Plano general de la Gran Vía. Primera secuencia, plano general de la Gran Vía. Dice, ¡tachao! Y dice, pero hombre, ¿pero qué pasa aquí? Y dice, joder, dice, porque ahí está Pasapoga y Berlanga puede sacar a los obispos saliendo de madrugada de Pasapoga. Porque eran las salas fiestas. Era preventivo. Pero la censura es brutal. Hace unos días está en una exposición que hay en la Filmoteca de la Escuela de Cine, de la antigua Escuela Oficial de Cine, y vienen, o sea, han rescatado como informes, porque hubo un momento que las prácticas que hacían en principio no tenían censura, porque no se veían en ningún lado. Pero hubo un momento que se dijeron, no, se van a exhibir en un festival o algo así, y entonces las pasaron a censura. Y allí hay escrito manuscrito, o sea, una que decía, es de juzgado de guardia, así grande tal, no sé qué, decían todo tipo de cosas que se imaginaban, ¿no? Entonces, claro, la censura era brutal, o sea, realmente te mutilaba cualquier película. Entonces, tiene mucho mérito esa generación, sobre todo Berlanga, y bueno, y Marlene también, y todo, pero Berlanga con el humor consiguió esquivar, aunque efectivamente La Escopeta Nacional era un guión de 20 años antes. Se lo pararon la censura y se quedó ahí, y cuando se cayó la censura lo reactualizaron y lo volvieron a sacar, en una película estupenda. Pero, por ejemplo, hay películas a Berlanga que le destrozaron totalmente, o sea, lo puedes mirar. Le cambiaron cosas, se hizo un remontaje nuevo, otro director rodó planos, Jorge Grau, obviamente, planos cambiando y tal, porque los censores no la daban paso. Evidentemente el productor, que tenía invertido un dineral, pues hacía lo que fuera con tal de poder sacarla. No, de hecho, en lo que fuera se incluyó poner a escribir con Berlanga y los guionistas a un cura, un sacerdote, que se emocionaba y empezaba a escribir cosas que le llevaba a Berlanga, y dice que al final me traía ahí 75 páginas de guión. Y yo decía, pero que te pongan a ti en los créditos. Y tuvo esas luchas. Nos estamos viendo un poco por Berlanga, que siempre es muy grato, pero debemos volver a ti, que también es muy grato. Pero bueno, ¿tuviste a Berlanga de actor en Tigres de papel? En Tigres de papel me hacía un papel, una secuencia que era el jefe del comando ultraderechista, y lo hizo estupendamente. Sí, que él siempre decía que era muy mal actor, pero... Sí, que le ponías unas gafas y... Sí, bueno, se lo trajo todo él, ¿no? Pero, se lo trajo. Sí, no tenemos presupuesto se trajo un gorrito y tal, con las gafas. Pero recuerdo que le dijo, bueno, aquí no nos dan las marcas, ¿no? Porque tenían que entrar con unas porras y atizar allí a los protagonistas que estaban pegando unos carteles, ¿no? Que eran los principios de la democracia y tal, las primeras elecciones libres, y entonces, bueno, nada, fue todo muy bien.
y se empleaba bien dando con la cachiporra y todo esto, Sí. porque él en las películas a los actores, y aquí están Park Ferrer, les provocaba que a Santiago Segura con Amparo Soler Leal en París Tú le decía, no, pero pégale. Sí. Me resultaba que se pegaran. Bueno, tenía una vena sádica y le gustaba que los actores se picaran entre sí y les dejaba. Yo creo que incluso les animaba, ¿no? Pero claro, como hacía esta cosa del plano secuencia, claro, los actores se iban creciendo, ¿no? Pero claro, tenías allí al genio, bueno, o sea, López Vázquez, Landa, Mario Chaponte y tal, y claro, todos allí iban como dando la cara y tal, buscando la cámara, claro, porque si no te podían tapar y tal. Y a mí María Luisa Ponte recuerdo que me contaba en una escena que tenía con López Vázquez, no me acuerdo de qué película era, una de estas últimas de la saga de los Reguineche. De la saga de los Reguineche, sí, que claro, sabéis que si la cámara está ahí, por ejemplo, y nosotros tenemos una escena aquí así, pues nos saca los dos de perfil, ¿no? Pero si yo de pronto me pongo un poco más aquí, me vengo un poquito más aquí, pues Rafael me mira y ya da cogote, ¿no? Y entonces López Vázquez hacía esto, decía, sí, porque no sé qué, no sé cuánto. Y María Luisa se quedaba así y dice, ¿qué haces ahí detrás, pastores? Sí. Jaime Chavarri contaba que al final de Patrimonio Nacional tenían que López Vázquez se las ingeniaba para darle la vuelta siempre. Y Luis arroncaba a Jaime luego, pero era López Vázquez que le daba la vuelta. Sí. Luis no quería que se dejara, pero no se lo decía a Juan Luis, se lo decía a Jaime, ¿no? Sí, era como, no te dejes. No te dejes, sí. Bueno, y Landa en la vaquilla Sí. arrasó, o sea, hizo declaraciones de Sacristán, gran amigo mío, todos los actores que eran, pues estos Santiago Ramos, y Willy Montesinos y tal. Santiago Ramos y Willy Montesinos cambiaron por Willy Montesinos. Después del primer día de rodaje, Willy Montesinos, Santiago Ramos tenía el papel más importante, que era el que aparecía vendado y que tenía la novia en el otro lado, que era no sé si era el torero o... No, el torero era el que hace finalmente. Bueno, exactamente. Entonces, Santiago tenía el papel y tenía que intervenir más con Landa, ¿no? Entonces creo que Landa le pegaba codazos, pellizcos, no sé qué y tal, y Santiago dijo, me voy de la película. Y entonces Berlanga se le ocurrió una solución genial, que no te vayas. Entonces le cambió el papel con Willy, que Willy es más duro, Santiago tiene una bendita, y entonces Willy aguantó y echó ahí con Landa, pero sí. Luego Tiraron el primer día de rodaje, ¿no? Valió. Sí, porque estaban cambiados. Sí. Luego Berlanga en los rodajes últimos, cuando venían actores jóvenes, algunos muy conocidos, muy buenos, que buscaban una frontalidad total, te decían, mira, un landita, no tienen cogote, decía, no tienen cogote, un landita. Y en fin, bueno, con tus películas, estamos hablando de actores, sirve, yo creo que es muy importante en tu cine y en la comedia en general la elección de los actores. Y me gustaría hablar un poco de esto porque, claro, si Berlanga y las generaciones precedentes habían tenido a todos ellos, a los López Vázquez y Amelia de la Torre y Pepe Isbert y toda esta escuela de distintas generaciones, este cine nuevo, fresco, que empezáis a hacer, yo creo que principalmente tú y Trueba, o al menos habéis sido los más resistentes hasta nuestros días, los más celebrados. Perdón, ¿alguien dice algo? Creía que alguien me apuntaba algún nombre más, que se puede hacer, estamos en casa. La cuestión de los actores es muy relevante. Tu cine da a conocer a una nueva generación, que son Carmen Maura, Verónica Forqué, Antonio Resines,
Oscar Ladoire, en fin, hay una serie de nombres que asociamos enseguida, y que no son de la escuela anterior, son otro tipo de actores para otro momento. Esto como se cuece de alguna manera. Bueno, realmente hay claramente, a pesar de mi admiración y mi consideración de maestro de Reina, yo hacía un tipo de cine distinto, claro, más o menos dentro de la comedia, pero diferente, ¿no? Porque teníamos otro planteamiento, ¿no? Claramente hay un salto generacional. Entonces, a mí, aunque me hubiera gustado mucho trabajar con estos actores, a pesar de todas estas cosas que digo, me habría encantado trabajar, la verdad, con López Vázquez, por ejemplo, ¿no? Pero nunca, claro, no tenía ningún guión, para mí eran señores mayores. O sea, que no sabía, yo tenía que encontrar como mi generación para representar nuestros papeles, ¿no? Entonces, mi primera película, Tigres de Papel, es la primera película de Carmen Maura, como largometraje. Había hecho cosas de televisión y un pequeño papelito muy corto en cine, pero aquí tiene por primera vez un papel protagonista, ¿no? Porque también yo buscaba caras nuevas, ¿no? Es decir, que es verdad que cuando tienes un actor muy conocido que ha sido famoso por otras películas y le metes en una película tuya, ya el público remite a las anteriores películas, ¿no? Entonces, yo creo que siempre los directores nuevos buscábamos como caras nuevas, ¿no? Entonces, nos inventamos actores simplemente, ¿no? Algunos salieron mejores, otros peores, pero mira, ahí está el cine, por ejemplo, que era de producción y que tenía una moto y decía, no, yo llevo recados y cosas y tal. Entonces, dice, bueno, voy a aprovechar esta ranchilla que tengo ahora, que me están dando para hacer de actor, pues fíjate cómo está. No ha parado. No ha parado. No va a parar. Y revalorizado, además. Sí. Entonces, es verdad que ahí hay un cambio generacional y no había, en nuestra época no había escuelas de interpretación. Bueno, estaba la RESAT, las escuelas de dramático, pero no encontrábamos sobre todo actores que pudieran dar comedia, ¿no? O sea, que pudieran ser naturales y que dieran comedia. Entonces, yo, por ejemplo, La mano negra también lo hago con Íñigo Gurrea, que había hecho antes un corto con Antonio Drogue, que se llama ¿Qué se puede hacer con una chica?, que me encantaba, y era un compañero mío de arquitectura, de mi curso, ¿no? Amigo mío. Y le cogí en Denia, que estaba ahí trabajando de arquitecto, y no tenía teléfono, en una época que no había móviles y tal, y le dije, no, Íñigo, que quiero hablar contigo, que te quiero dar un papel en una película. Y dice, pero yo no soy un actor profesional. Y digo, no, ya lo sé. Y dice, es que tampoco soy un actor amateur. ya lo sé. Entonces, de actores jóvenes, digamos, teníamos a Emilio Gutiérrez Cava, que era un estupendo actor, pero claro que ya era un poco mayor que nosotros también, ¿no? Y que estaba en otro tipo de películas, ¿no? Había hecho Nueve cartas abiertas, había hecho La caza y tal, y ya se identificaba con otro cine, ¿no? Entonces tuvimos que inventar actores. Aunque a veces hacía con la zaga Los chicos del Preu y este tipo de cosas. Sí, claro, ¿no? Y luego un actor con una tradición familiar y tal. Pero no hay, ahora, digamos, esto no tendría sentido, ¿no? Ahora hay multitud de actores, ahora, en aquella época no había directoras de casting. O sea, casi no hacíamos una cosa que se llamaba el cineguía, que era un librote gordo así, que los actores se pagaban una página y salían ahí, ¿no? Entonces te ponías a mirar, te veías fotos, pero no había ninguno joven, es que no había ninguno. O sea, los más jóvenes tenían 40 años a lo mejor. Claro, queríamos actores como de 20 y 30 como mucho, ¿no? Estabais contando otro momento. Algunos aquí tenemos una edad, yo era niño entonces, pero sí recuerdo esa vitalidad de ese momento de la transición española, con la gente en la calle, con la avidez de vivir otras cosas, con algo que se había desprendido bastante de la tradición. Claro, luego también otra cosa importante en este tipo de cine es la utilización del sonido directo ya como sistema, ¿no? Bueno, anteriormente el 90% era doblado, incluso en películas, en las pocas películas que se utilizaba el sonido directo, que era Saura, o sea, en general Querejeta, yo creo que de presentar las películas en Cannes y tal,
pues, pero eran películas que tampoco estaban a lo mejor todas rodadas con sonido directo, ¿no? Y no había técnicos, o sea, no había técnicos en España. Entonces tuvimos que, con Tigres de Papel, pues nos inventamos, pues Miguel Polo, que luego fue un buen técnico y tal, pero bueno, un que su padre trabajaba en Televisión Española de esto y él había hecho alguna cosita, pero yo recuerdo que llamé al que había hecho el escrito de La Colmena, que se llamaba Luis Rodríguez o algo así, y era un técnico de sonido, pero que trabajaba en una empresa de otra cosa, de algo de música o algo así, ¿no? Y entonces me dijo, no, estoy encantado, no, pero yo no puedo, yo trabajo en esta empresa aquí de 8 de la mañana y tal. Y entonces, bueno, luego ya en Ópera Prima, de Fernando Trueba, que yo fui productor, pues llamamos llamó Fernando, me estoy acordando ahora, cogió el teléfono y tenía el teléfono de 2 técnicos franceses estrellas. Uno era el de Eric Romer, sí, y otro era bueno, otro que había trabajado, no tanto, el de Eric Romer no cogía el teléfono y el otro lo cogió. Y entonces Trueba le habló allí en su francés y tal, que tenía, tal, aprendió de las canciones francesas. Y le dijo, no, que aquí en España, tal, una película, pues este le debió sonar como una cosa alucinante, y sobre todo que era una película que rodábamos en 4 semanas justo antes de Navidad. Entonces, claro, al final él tenía ese hueco porque ninguna producción francesa se aventuraba a empezar a rodar una película, luego parar 2 semanas de Navidades y luego seguir rodando. Y entonces tenía esas 4 semanas libres y se vino aquí. Y entonces aprendimos, después de yo ya había hecho 2 películas con sonido directo que habían quedado bastante así en el tema de sonido, y de pronto aprendimos como este tipo, joder, hace un sonido estupendo y tampoco sin... O sea, nosotros, por ejemplo, utilizábamos, me decía Miguel Polo, decía, he conseguido unos micros direccionales, eso que, joder, es que te cogen unos estupendos micros de cañón y tal. O sea, pues íbamos allí con el micro de cañón, y el micro de cañón lo que hacía era que cogía un sonido que pasaba por allí y tal. Y entonces estábamos rodando, que hace una chica como tú, de noche, con Carmen Maura, y hacíamos un plano tan complicado allí, que a la Maura se le acababa el coche y tal. Ya cuando ya conseguimos una toma, está bien, dice, no vale. Dice, ¿por qué? Dice, ya pasó un coche. Nadie le hemos oído. Dice, por allí está. Pues se oía un coche. Claro, porque el micro de cañón conseguía coger aquel coche, ¿no? Y entonces esto es lo que hicieron, traían unos micros que era lo contrario. Era como que tenían no sé cómo se llama, el espacio este que cubren, muy reducido. Entonces, eso sí, el percha tenía que ser muy bueno para estar muy cerca, pero te cogía a ti y no cogía el ambiente de alrededor, cogía la voz. Y entonces nosotros grabábamos como muy alto para que se oyera, y este grababa bajo. O sea, ponía abajo y dice, no, luego en la mezcla se hace no sé qué y tal. Entonces, claro, de pronto ahí nos fijamos y decimos, uy, estábamos haciendo todo fatal. Pero bueno, y a partir de ahí, eso, el sonido directo marca mucho un nuevo estilo de cine. Claro, eso que era más naturalista y tal, porque antes es que se doblaba prácticamente todo. O sea, Amparo Muñoz la doblaban, entonces era Miss Universo, era guapísima, salía allí, pero la hacía Pepita Jiménez, que tenía una voz estupenda y que era tan despampanante y tal, y hacía la voz, claro, encajaba en el otro. Pero, lógicamente, eso no era muy natural. O sea, tú oías los textos, en los cines se oía muy bien, porque los cines eran espantosos en cuanto a sonido, o sea, tenían un sistema de sonido que era una caca, vamos, o sea, porque no lo habían renovado ni nada, y entonces cuando íbamos con nuestras películas siempre había problemas, porque yo decía, no, el director de la sala o el jefe de la sala se queja, la gente protesta y tal, y no sé qué, y entonces yo decía, oiga, pero es que esos altavoces que tiene usted ahí, dice, pues nadie se ha quejado. Pues nada, claro, porque las películas, se ponían las películas extranjeras dobladas, que es un señor que hablaba con una dicción perfecta con un micro aquí. Claro, cuando tú tenías a un actor
que además no eran muy actores, Sí. que se movían y tal, no sé qué, claro, no podías competir con el doblaje, ¿no? Se empastaba el sonido, Sí, se perdía, no se entendía. claro, ellos hacían todo eso, me lo decía, ¿por qué? Dice, no, nosotros cuando veíamos esto, el doblaje lo hacíamos totalmente plano y que sonara como, o sea, no había cantos y tal. Ahora mismo, claro, se hace un sonido sofisticadísimo. Sí, hay profundidad. Sí. Claro, ahora es una maravilla, ¿no? O sea, cómo se trabaja el sonido en la postproducción, o sea, en el montaje de sonido, ¿no? Sí. De hecho, yo he terminado ya el montaje y me queda como un mes de terminar el sonido. Con esta cuestión de los actores, hay esta generación de la que hablábamos que en buena medida les das a conocer, pero luego, si vemos tus películas a través del tiempo, es decir, en las sucesivas décadas, has ido trabajando con actores